Hermanos, buenas noches. Buenas noches desde Cochabamba, Bolivia. Les agradezco por invitarme para hacer la oración inicial a nuestro curso de formación. Nos ponemos pues en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya que hace días hemos celebrado pues el Pentecostés. Seguimos implorando al Espíritu Santo para que nos acompañe, nos guíe y nos conduzca. Sobre todo, voy a hacerlo con el permiso de todos mis hermanos del Ecuador y de todas partes, por mi país, Bolivia, que está atravesando momentos muy, muy difíciles, críticos, económicos y socioculturales, sociopolíticos. Y por todo nuestro país, por todo el mundo entero, que de alguna manera estamos atravesando momentos difíciles. Ruego al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos guíe y nos conduzca en esta noche. Nos unimos a esta invocación al Espíritu Santo. En ella le pedimos que nos ilumine, nos renueve y nos conceda sus dones. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres. Ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Gracias, Señor mío, en este día, que estamos reunidos en tu santo nombre, estamos en tu santa presencia, para que seas tú, amado Señor, quien sea siempre nuestro Maestro, nuestro Consolador, nuestro guía, que nos ayude que nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, por todos los necesitados, por los pobres, por los enfermos, por todos los niños, Señor. Calma, Señor, el corazón de tus hijos. Apiádate, Señor, de todos nosotros, por nuestras familias, por el mundo entero te suplicamos. En nombre del Padre, Señor, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea nuestra Madre, nuestra Reina y hermosura del cielo, quien interceda siempre por todas las necesidades del mundo entero. Amén. Muchísimas gracias, Lupita. Bueno, el día de hoy tenemos de invitado a una persona muy especial, Antoñito Mazamba. Para los que no le conocen, él es formando, él vive en la Casa de Formación Santa Teresa del Carmelo de acá de Quito. Él está ya terminando sus estudios de filosofía. Dios mediante, a finales de este año, pues ya va a Colombia a su año de noviciado. Y bueno, le hemos pedido de favor que nos ayude pues el día de hoy con el temita el acontecer de Dios, oración y acompañamiento espiritual. Antoñito, bienvenido y nuevamente muchísimas gracias por ese sí generoso que te propuse esto y me dijiste que sí nos podías colaborar. Entonces yo personalmente eternamente agradecida. Y pues te damos la bienvenida. Esta es la escuelita de formación del Carmelo Seglar de la segunda etapa. Como te había comentado, aquí está, bueno, aquí están hermanos de aquí del Ecuador, pero también hay de Colombia, de Bolivia, de Argentina,
que también participan de esta escuelita. Entonces, muchísimas gracias, Antoñito, nuevamente y bienvenido. Estamos todos en tus manos. Ok. Buenas noches con todos para los que recién se han conectado. Antes que todo, quiero confirmar, ¿me escuchan bien? Muy bien. Ya, ok. Muy bien. Entonces, déjenme ver cómo comparto esto. Ahí supongo que se ve, ¿verdad? Ya. Entonces, sí. Gracias, Lorena, por la acogida. Gracias a todos por su escucha. En este taller lo vamos a desarrollar en dos partes. El taller en sí, como Lorena lo dijo, se llama El Acontecer de Dios, Oración y Acompañamiento Espiritual. Se va a dividir en dos. El primero lo trataremos durante esta sesión y el segundo durante la próxima, que es el próximo miércoles. Ok. Ujú. Ya. Oración. La oración, una dichosa ventura. Para muchos que ya llevamos en el Carmelo o en esta formación carmelitana, este último término nos va a sonar un poco sanjuanista. Y sí, es cierto, es un término tomado de San Juan de la Cruz, la oración como una aventura que necesariamente no es fácil, sino que conlleva diversas etapas, algunas más fáciles que otras, pero que sin embargo conducen a una felicidad última, que es la unión con Dios. El propósito de esta exposición es proponer una perspectiva en la que estas dificultades que podemos encontrar en la oración, estos desiertos, pueden ser, paradójicamente, el terreno más fértil para el crecimiento auténtico en el amor y para una relación más madura y profunda con lo divino. Y esto es posible bajo una condición esencial, el mantenerse fieles. Es esa determinada determinación de la que habla Teresa en Camino de Perfección. Para iluminar un poco este camino, vamos a tomar algo de Martín Buber, algo de San Juan de la Cruz y juntos al final haremos una conclusión. La conclusión en sí es identificar, después de haber escuchado toda la exposición, cuáles son esas dificultades que se pueden encontrar, tomando la exposición. Ok, aquí hay un índice de contenidos para que sepan, como decía Ferraris, cuándo empiezo y cuándo termino. Son 5, bueno, el último no se desarrolla, solo los primeros 4. Ok, una introducción. Para que todo esto quede bien asentado, es necesario recordar o conocer esta diferencia entre orar y rezar. Una dicotomía que muchas veces damos por sentado que son iguales, pero no, tienen ciertas semejanzas, pero son muy distintas. Rezar se define literalmente como repetir, es decir lo que ya se ha dicho. Es una relación mecánica si lo comparamos con Dios. Es solamente hablar, 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 pero no decir nada desde el interior. Sin embargo, este rezare es el primer indicio del orare. ¿Por qué? Recordemos aquella ocasión en que los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Y qué hizo Jesús? Les enseñó el Padre Nuestro. Es decir, primero se debe comenzar con algo simple, algo básico, para llegar a algo más fundamental, que es lo que nosotros vamos a definir como orar. Orar es literalmente hablar, tener una comunicación con el otro. Es el encuentro con el otro. Permite la intimidad. ¿Por qué? Porque
Al manifestarme yo al otro, el otro también se manifiesta a mí. Y esa reciprocidad es siempre constante, permanente, no se repite. Orar. Para Martin Buber, un existencialista del siglo pasado, la clave de la existencia humana reside en la oración. En uno de sus libros llamado Yo y Tú, publicado en alemán, distingue dos actitudes fundamentales para que esto se lleve a cabo, dos modos de ser en el mundo y de relacionarse con él. El primero es la relación yo-ella. Esa es la que mantenemos con los objetos, con el mundo de la experiencia y su funcionalidad. En ella, el ello es algo que se puede analizar, categorizar, manipular o utilizar para nuestros fines. Es una relación necesaria para la vida, claro está, pero inherentemente limitada, pues no involucra la totalidad de nuestro ser ni reconoce la totalidad del otro. Es en sí el mundo de la experiencia. Es como la relación que mantenemos con los objetos que nos rodean. En contraste, la relación yo-tú es un encuentro. Es directo, es mutuo, es presente, está siempre en constante actualización. En este encuentro yo-tú nos relacionamos con el otro en su singularidad única, como una presencia viva y no como un objeto. Es decir, reconocemos al ser ontológico que tenemos al frente, al ser vivo, al ser que nos interpela. Este encuentro transforma necesariamente al sujeto que es partícipe de él, porque en esta reciprocidad el sujeto no queda a como empezó al inicio. Para Buber, toda vida verdadera es encuentro, y la forma más elevada de este encuentro es con el eterno tú, que es como él se refiere a Dios. La oración, desde esa perspectiva, es precisamente el intento humano de entrar en esta relación yo-tú con Dios. No se trata de una técnica, de ningún sistema conceptual, ni una transacción para obtener favores, ni de un monólogo interior. Es o aspira a ser un diálogo genuino, un estar presente ante la presencia con mayúscula. Es decir, es algo irrepetible, algo único que cada sujeto posee en la medida en que avanza en su propia historia. Ok, entonces, las dificultades que encuentra Buber dentro de este camino de oración es del transformar el yo-tú en un yo-ella. Él dirá que este riesgo de caer en el yo-ello es una de las grandes dificultades en el camino de oración. Es reducir esta oración a un ello. Podemos caer en la oración como un mero cumplimiento, un ello ritual, como una forma de obtener beneficios, que sería como un yo utilitario, o incluso como una búsqueda de experiencias espirituales placenteras, un ello emocional. Cuando esto sucede, la oración se vuelve un monólogo, una transacción, y la sensación de vacío y frustración es casi inevitable, porque no hay un verdadero encuentro. La naturaleza del encuentro yo-tú, dirá Buber, es un estado apasionante, un estado irrepetible, un estado genuino. Es un acontecer o, como diríamos en teología, una gracia, un acercarse de Dios al sujeto. Hay momentos en que el tú puede sentirse distante o velado, como diría Juan de la Cruz, en que no se lo puede encontrar, no se lo puede ver. Pero esto no significa necesariamente un fracaso nuestro o un abandono de Dios. La relación yo-tú requiere un constante volverse hacia, una orientación del ser, como diría el Papa Francisco, un regresar a lo esencial. Y la primera esencia es la que llamamos Dios. Además, otra de las dificultades que encuentra Buber es ese silencio del tú que muchas veces percibimos. Nos dirigimos a él como un tú, pero no percibimos una respuesta inmediata o tangible.
Este silencio puede ser desconcertante y tentar al abandono, es decir, encontrarse ante un vacío. Recordemos a Santa Teresita que al finalizar ya su vida, su caminar por este mundo, sintió que no había Dios, es decir, se encontró ante el vacío. Y cuando se encuentra el ser humano contra el vacío, crece la angustia, un no saber qué habrá, un no saber cómo. Es aquí donde la fidelidad se vuelve crucial. Esta fidelidad, en términos weberianos, no es la repetición mecánica de fórmulas, sino la perseverancia en la actitud dialogal, es decir, una actitud dialéctica. Es seguir dirigiéndose a Dios como tú, incluso cuando la experiencia sensible es de sequedad o de ausencia. Es negarse a reducirlo a un ello que no funciona como esperamos. Es mantenerse en la presencia, aunque sea una presencia en la oscuridad, como diría Juan de la Cruz. Muchas veces el ser humano corre el riesgo de transformar a Dios en una idea conceptual, es decir, en un mapa. Pero ese mapa, a la final, es un ello funcional, como diría Buda. Ok. Entonces, una dichosa ventura, el punto de partida. He decidido tomar a Juan de la Cruz porque es uno de los autores dentro del Carmelo que mejor define el camino del orante, desde el principiante hasta los avanzados que termina con el matrimonio espiritual. Una dichosa aventura, el punto de partida. San Juan de la Cruz observa que el alma que inicia su andadura espiritual es tratada por Dios con suma delicadeza. Es el tiempo de los principiantes en el cual Dios, como una madre amorosa, sustenta y atrae con sus gracias sensibles al sujeto. Esta oración se siente y se disfruta. Este es el primer momento del camino del orante. Aquí he puesto una cita de San Juan de la Cruz, no sé si alguien quiera leerla, para que así no sea solamente yo el que esté hablando. Buenas noches, hermanito, con todo. A ver, yo leo. El amor imperfecto de los principiantes. Encaece a estos principiantes que los regala Dios y regala en el espíritu y los regala en el sentido de la parte inferior y superior, dándoles a gustar la leche suave de la devoción espiritual. Allá en los ejercicios espirituales, gran gusto y sabor, y perseveran en ellos con gran facilidad y codicia, por el consuelo que en ellos hallan. Noche oscura. Precisamente, este es un fragmento que tomé del primer capítulo de Noche Oscura, en donde San Juan de la Cruz define de forma muy rigurosa la primera etapa del camino del orante, que es el de los principiantes. A estos principiantes, Dios les regala todo en gran abundancia para que no perezcan en el camino. Es decir, como diría la Santa Madre, los engolosina. Les está dando cierto sabor para que no se aparten de él. Pero luego, como veremos, esta pedagogía de Dios, si la podemos llamar así, cambia, porque ya no es la abundancia, sino que Dios va quitando más y más hasta que ya se queda con lo que es puramente espiritual, lo más duro. Okay. Algunas definiciones para esta primera etapa. Es necesaria para fortalecer el alma y apartarla de los vicios del mundo, pues como habíamos dicho, para que el ser humano no se fije ya tanto en su antiguo yo, sino que se fije en el yo que podrá ser a futuro, Dios le da todo en abundancia para que no aparte la vista hacia otros lugares. Es inherentemente frágil porque está basado en el gusto y el consuelo. Y esto es cierto, porque siempre está en esto que San Juan de la Cruz llamaría gula espiritual.
siempre gustando, pero una vez que se le quita, se queda otra vez en esa nada. Riesgo de caer en lo que el santo llama la gula espiritual, como habíamos dicho, buscando la oración por la satisfacción que produce. Ok. Como tercer punto, está esta segunda etapa que San Juan de la Cruz llama la noche pasiva del sentido. Es el trayecto más difícil del orante. Muchos fallan. No es provocada, sino padecida. Es la entrada al desierto de la oración, similar a la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Recordemos, cuando Jesús estaba orando, sintió una gran angustia, porque sintió la ausencia de Dios por todo lo que iba a padecer, que aunque fuese crucificado, muchos no querían, es decir, quedarían otra vez en la nada. Me gustó cómo le puse padecido, porque aquí el sujeto es el que padece, es decir, no es alguien activo, solamente está padeciendo la ausencia de Dios, está a la expectativa de lo que puede acontecer. Está en un desierto, está entrando a todo ese trayecto, a todo ese itinerario que Dios tiene preparado al alma para que se purifique. Aquí hay algunas características que San Juan de la Cruz menciona en su libro Noche Oscura y su vida al Monte Carmelo, ante esta etapa del orante. La primera es una aridez generalizada. Él mismo menciona: la primera es ver que, como no haya gusto ni consolación en las cosas de Dios, tampoco le haya en ninguna de las cosas criadas, porque como Dios pone al alma en esta noche oscura para purgarle aquel apetito sensitivo, no le permite hallar gusto ni sabor en cosa alguna. Ya como podemos ver, no es la exuberancia de todos los bienes de Dios, sino es la escasez, para que el sujeto mismo busque aquello que en inicios le hacía gustar mucho, es decir, le hacía dar una gran felicidad. La otra es la memoria solícita de Dios. El alma es incapaz de usar sus potencias, su imaginación, su entendimiento, para meditar como solía hacerlo al inicio. Menciona Juan de la Cruz: la segunda señal es que ordinariamente trae a la memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás, como ve que no haya sabor en las cosas de Dios. Es decir, ante todo este panorama, se da cuenta de que otra vez necesita a Dios. Dios se le ha escapado y necesita encontrarlo, necesita buscarlo, dónde está. Por eso dirá Juan de la Cruz en una de sus estrofas: ¿en dónde te escondiste, amado mío? Otra característica que aquí debería ir en 3 es la impotencia para meditar. Dirá Juan de la Cruz: la tercera señal es que ya no puede meditar ni discurrir con la imaginación, como lo solía antes, hay en ello desgano. Es decir, ante todo este panorama, la reacción instintiva es la frustración. El alma se juzga a sí misma, se esfuerza por sentir como antes, y al no lograrlo, se convence de que su oración es inútil. San Juan clama que este es un grave error de juicio por parte del sujeto que intenta orar. No es un retroceso, sino la transición a un estado superior. Dios no ha abandonado al alma, ha cambiado el lenguaje. La está llamando a una comunicación más directa, más pura y más espiritual. Es decir, la santa ociosidad de la contemplación difusa. Suena un poco raro, pero es solamente estarse contemplando a Dios, es decir, estarse hablando con Él, en contacto, en constante contacto. La perseverancia en esta noche propugna el crecimiento en un amor fiel y desnudo. Se pasa de un amor de sentimiento a un amor de voluntad.
Ya no recibe todo como un niño caprichoso, sino que lo busca con su propia voluntad. Se adquieren algunas virtudes sólidas que con el constante repetimiento se van adhiriendo a la persona. Se transita hacia la contemplación, que ya sería el último grado de oración para Juan de la Cruz, que ya es el matrimonio espiritual. A los que de esta manera, menciona Juan de la Cruz, se ven, conviene darles por consejo que aprendan a estar a la mira de Dios con advertencia amorosa y sosegada, y que se dejen estar ociosos, porque si entonces tuviesen ganas de hacer algo con las potencias de por sí, impedirían el bien que en aquel sosiego y silencio del espíritu les está Dios haciendo. Estar a la expectativa de Dios, a la mira de Dios con advertencia amorosa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Para continuar con la última etapa, que es la noche del espíritu. Ok. Algunas definiciones. Para aquellas almas, menciona Juan de la Cruz, destinadas a la cumbre de la unión, existe una purificación aún más profunda y dolorosa. Y esta es la última parte, la noche pasiva del espíritu. Si la primera noche purificaba al hombre exterior, esta purifica al hombre interior. O sea, ya no está en la exterioridad del mundo, ante el dolor que causa la carencia de algo palpable, sino en su propio interior, la ausencia de Dios. Ya no es solo la ausencia de consuelo, es una prueba abrasadora contra las virtudes teologales. ¿Alguien quisiera leer esta cita de Noche Oscura? Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y espirituales, que llaman los contemplativos contemplación infusa o mística teología, en que de secreto enseña Dios al alma y le instruye en perfección de amor, sin ella hacer nada ni entender cómo. Noche oscura. Efectivamente, en esta noche, la noche oscura del sentido del espíritu, el alma se siente sucia, abandonada, diría Juan de la Cruz, probada con tentaciones terribles contra la fe y la esperanza. Se ve a sí misma tan miserable que cree que Dios la ha desechado para siempre. Pero esta purificación es el acto de amor más excelso por parte de Dios. Es el fuego divino que, para unir la leña, el alma, a sí mismo, primero debe secarla, quitarle su fealdad, oscurecerla con el humo y finalmente encenderla en su propia llama viva. Seguramente esto le está de sonar a algo de llama viva de Juan de la Cruz, porque esto está en la primera estrofa. O llama de amor viva que tiernamente hieres. El leño primero debe ser secado, luego debe ser ennegrecido, transformarse en carbón para que luego sea consumido y se transforme en la propia llama que le está consumiendo. Y de ahí ocurre el matrimonio espiritual. Bien. Ahora quisiera que escuchásemos una pequeña canción que alude precisamente a todo este camino, la confianza. Si no se escuchan, me avisan. Confianza, solo la confianza, es la que debe conducirnos para mí. Mi pequeñez y mi pobreza es lo que agrada a mi Dios, y mi confianza llega en su misericordia. La confianza, solo la confianza, es la que debe conducirnos a la luz. Cuanto más débil seres, tanto más cerca se está. Desde amor consumido y transformado, la confianza, solo la confianza,
que debe conducirnos a la luz. Permanecer débil sin fuerzas, no deseando brillar. Cruzar a pobres y Jesús irá a buscarnos. La confianza, solo la confianza, en la que debe conducirnos a la luz. Puesto que vemos el camino que nos lleva hacia Dios, entreguémonos a Él, ponemos la confianza, solo la confianza, en la que debe conducirnos a la luz. Muy bien. Entonces, estas serían las 3 etapas que Juan de la Cruz describe durante el camino de oración de la persona que se decide a buscar a Dios. Primero, la de los principiantes, los que inician, a las cuales se les da todo en exceso, para que no aparten la mirada de Dios. La segunda, los que ya están en un término medio, los que ya necesitan buscar algo más estable. En esta ya tienen ciertas carencias y Dios intenta con esto dirigirlos a Él, con algo más sólido. Y la tercera, que termina con el matrimonio espiritual, es la parte más difícil, porque el alma se siente angustiada ante la ausencia total de Dios. Recordemos a Jesús en su agonía, cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios se ha enmudecido, carece de Dios y ante carecer de Dios cae ante la presencia de la nada. Y esa presencia de la nada conduce inevitablemente a la angustia. Algo curioso, y quisiera decirlo aquí mismo, es esta diferencia entre angustia y miedo, porque no son lo mismo aunque tienen cierta similitud. Se asemejan en el sentido en que son sensaciones muy desagradables, pero se diferencian en que una, la angustia, tiene objeto. Perdón, el miedo tiene objeto, es decir, se siente miedo por algo. En cambio, la angustia es todo lo contrario. No tiene nada, es decir, la nada. Es decir, la carencia es algo que no se puede pensar. Es un estar ante la nada, como lo sintió Teresita al finalizar su vida. Si di toda mi vida por Dios y no hay nada, entonces entro en esa angustia. Una sensación desagradable sin objeto. Ok, ahora sí, como les prometí, quisiera que juntos recojamos las dificultades que se pueden encontrar en este camino orante según lo que hemos mencionado. Y así podemos armar una pequeña discusión, ya que considero yo es el medio más eficaz para que esto quede bien entendido. Asimismo, si necesitan aclaraciones sobre algún punto o preguntas, ahora es el momento. Callen, hablen ahora o callen para siempre. Antoñito, ¿puedes dejar de compartir pantalla para podernos ver todos en Ya, la perdón. pantalla y poder ir viendo quién se anima a hacer la réplica, hacer preguntas, dudas al respecto? Sin miedo, sin miedo. Sí, Lore, buenas noches. Bueno, Antonito, yo felicitándole cómo has adquirido esa madurez espiritual. Yo te felicito. Alguna vez fuimos compañeros de catequesis y realmente me da un gusto el escucharte, el verte, el oírte. Mi pregunta puntual. Si Antonio tuvo
o ha tenido una noche oscura y cómo ha superado Antonio esa angustia que tal vez habrá sentido, ese miedo, esa ausencia de Dios. ¿Cómo ha superado Antonio aquello? Ok, muy buena pregunta. Y la respuesta es sí. Todos hemos tenido noches oscuras. Es más, es el proceso por el cual se llega a Dios. San Juan de la Cruz diría, no es un camino alternativo, sino es el camino para llegar a Dios, porque solamente así se purifica el alma de sus imperfecciones y puede estar ante la presencia viva de la divinidad, en este caso, Dios. Ahora, ¿cómo lo he superado? Pues no sé si ustedes recuerden, siempre cuando somos niños nos dicen, proponte una meta. Esa meta tienes que alcanzarla como quieras, como sea. Habrá dificultades, muchas, caídas, altibajos y todo eso, pero enfócate en la meta y en lo que puedes conseguir en ella. Entonces, lo que hago yo cuando tengo una noche oscura es enfocarme en mi meta. En este caso, sería, como diría Juan de la Cruz, ese matrimonio espiritual, esa unión con Dios, es estar tú a tú, esa unión de esencias en uno solo. Entonces, al enfocarse al poner toda la atención en esa meta, las dificultades se vuelven como nada, ya se reducen y se hacen tan pequeñas que podemos ver por encima de ellas. Entonces, esa sería mi respuesta a tu pregunta. No sé si necesitas alguna otra aclaración. Gracias, Antonito. Yo te abrazo fuertemente. Sigue adelante. Gracias. Lupita, por favor. Gracias nuevamente, hermanos, por permitirme aclarar algunas dudas y me quedó me quedé encantada con esta relación que hay entre rezar y orar. Yo pensé que era lo mismo, rezar y orar. Bueno, tal vez lo hacemos inconscientemente ya la oración como tal, pero eso de rezar, que dicen, no es una repetición mecánica, ¿no? La sabemos, pero no había entrado en cuenta de que realmente el orar es hablar yo y tú, ¿no? Estar a solas, como quien dice, ¿no? Santa Teresa, estar a solas con quien sabemos nos ama. Y alguna vez siempre yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Bueno, recemos, estemos unidos en oración o recemos juntos, ¿no? Pero yo pienso de que lo más acertado, lo más correcto sería orar, ¿no? La palabra sería, ¿no? La oración directa con el Señor. Gracias por aclarar esa pequeña duda que hasta ahora no la había tomado en cuenta. Y muchas gracias por venir. Buenas ¿Alguna otra noches. pregunta? Verán que no han respondido a mi pregunta inicial. ¿Qué dificultades se encuentran en la oración según lo expuesto? Buenas noches con todo, hermanito. Buenas noches, Antonio. A mí me llama la atención esta frase que dice, el amor imperfecto de los principiantes. Me llamó esa frase la atención. Ya. Verán, hay dos tipos de estados. Uno, el imperfecto, el otro, el perfecto. No puede haber un término medio. Algo es o no es. Es como decir, esta luz está medio encendida y medio apagada. Eso no funciona. O está encendida o está apagada. Lo que cambia es la magnitud. Ahora, ese amor imperfecto de los principiantes se concibe así como imperfecto porque aún no está totalmente purificado. Es decir, aún está iniciando, está en las primeras etapas. Aún no se ha purificado totalmente para poder ver a Dios así cara a cara, poder entablar con Él una relación muy personal, muy íntima. Cuando se adquiere eso, ya se puede decir es un amor perfecto, es la perfección. Recordemos el Evangelio de Mateo cuando Jesús nos dice, sean perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto. Eso alude necesariamente que a los que les dijo no eran perfectos, porque si fuesen perfectos, ¿cómo les iba a decir sean perfectos? Tenían que ser imperfectos. Les invitó a la perfección, como Dios.
No sé si aclaré tu duda o necesitas algo más. No, no, está bien, hermano Antonio, muchas gracias. Sí, es lo que estamos ahora. Yo soy principiante, entonces estoy conociendo más a profundidad, estoy aprendiendo mucho de lo que muchas cosas ignoraba. Entonces, creo que todavía estoy recién en los primeros pasos donde estoy conociendo y aprendiendo y a la vez purificándome realmente sería para encontrar la perfección con el acercamiento con nuestro Dios. Sería así. Sí, es correcto. Ah, Eh, ya. sí. ¿Alguien más? ¿Algo más? Ya. Muchas gracias, hermanito Antonio. Buenas noches de Dios, alabado sea Jesucristo, hermanito Antonio. Le saluda Leticia. Buenas noches. Hermanito Antonio, estoy hace 4 o 5 años ya en la comunidad. Quisiera que usted me ayude para saber, porque en realidad esto de la noche oscura para mí es nuevo. Claro que en comunidad hablamos, pero usted está dando en este momento algo muy profundo y quisiera saber cómo estoy yendo en este camino con mi noche oscura, de ser en fe como en la confianza de Dios. ¿Eso me puede explicar, por favor? Ok. Verán, este tema de la oración, que es necesariamente el tema de relación con Dios, se puede abordar desde varias partes. Yo decidí hoy hacerlo desde San Juan de la Cruz. Es un poco más riguroso, pero hay otras formas de hacerlo. Uno de ellos es la de Santa Teresita, el camino de la confianza. Solamente el abandono en Dios. Ahora, eh, este camino de confianza que tú mencionas necesariamente está lleno de altibajos. O sea, Dios, al ver que tú te quieres purificar desde tu propia voluntad, que tú quieres estar con Él, tiene que ir purificándote poco a poco para que ese querer sea más genuino, sea más profundo, y tú lo arraigues más en tu vida, lo encarnes. Para ello, como habíamos dicho en la exposición, Dios va quitando, se va yendo, se va apartando, como un niño cuando está aprendiendo a andar en bicicleta. Primero empieza con rueditas, o más antes empieza con el papá y a los laditos, pero luego se va quitando. Ya no está el papá, luego no están las rueditas, luego se anda solo, y luego ya sabe andar en bicicleta. Así mismo pasa con el camino del orante. Empieza con mucho, tiene mucho por parte de Dios, y luego se le va quitando para que todo sea más genuino, sea más concreto, más firme, más duro. Entonces ya no se puede destruir. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Buenas noches a todos, hermano Antonio. Buenas noches. Les saluda Ana Luisa Lozano desde Machala. Me ha encantado que usted le diga a la oración una dichosa aventura, ¿sí? Porque este camino de oración a todos nos cuesta, y es bueno que el santo nos ayude a comprender ciertas etapas, sobre todo la primera etapa de los gustos. Nosotros somos los seres humanos, siempre queremos ver, palpar, gustar, para poder, poner un poquito de confianza, ¿no es cierto? Pero cuando ya se nos va quitando y no vemos, nos sentimos, ahí es allí cuando perdemos la confianza. Entonces esa es una de las dificultades que yo veo en la oración. Dios trata al alma, dice, con suma delicadeza. Él nos amó primero, Él nos busca, nos hiere de amor primero, por eso nos da esos gustos, nos hace darnos cuenta que Él es nuestro creador, que nos ha dado un papá, una mamá, que nos ama con locura. Nos hace caer en la cuenta de todo eso, ¿no es cierto? Y en la oración, es verdad, nos va dando gustos, pero asimismo, Él, como usted dice, los va quitando,
Los va quitando ¿para qué? Para probarnos en la fe. La noche oscura es una noche de fe durante la enfermedad, durante las preocupaciones diarias. Él quiere saber si en realidad estamos en sintonía con Él o no. Entonces, una dificultad grande que yo encuentro en la oración es la dispersión. Las cosas que vienen de afuera nos abruman, ¿no es cierto? Viene una cosa, viene otra. Entonces, yo creería que ahí faltaría más oración todavía. Como usted dice, o sea, fijarnos una meta, el matrimonio espiritual, llegar a esa unión con Dios total, donde se rompe la tela de ese dulce encuentro, donde, o sea, quisiéramos que se rompiera, pero aún no se rompe porque es hasta cuando ya nosotros dejemos este mundo y el alma se una completamente con Dios. Entonces, sí, en verdad me ha ayudado mucho este resumen que usted ha hecho del camino del orante, porque nos ayuda, nos aclara muchas dudas que a veces tenemos y con la canción de la confianza de Teresita nos recuerda que eso, debemos de abrazar a Dios, a pesar de, venga, venga, como dice Santa Teresa de Jesús, seguir abrazándolo con todo el amor y confiar en Él como niños, como un niño con una mamá. Gracias, hermano Antonio. Gracias, hermanos. Ok, sí, efectivamente, mencionaste 3 puntos muy importantes. Primero, el por qué le puse aventura, porque necesariamente esto es una aventura. Para algunos, muy difícil, bueno, para todos es difícil, pero dichosa, siempre dichosa, porque conduce a la felicidad máxima. Incluso en el propio camino, Dios se abaja otra vez para darnos fuerzas. Y ahí es donde otra vez experimentamos esa felicidad. Otro punto que mencionaste fue el de la comunicación. Pensemos esto. Al principio, cuando somos niños, muchas veces la relación con nuestros padres se basa en el pedir, en el querer, en el obtener. Eso mismo pasa con el camino del orante, como mencionamos. Siempre el querer más, el tener, el palpar más. Pero luego, mientras vamos creciendo, esto se va quitando y la relación se puede volver más infructuosa, más chocante. Pero en ello aprendemos a madurar hasta tener una conversación más fluida, más relacional, como un encuentro. Otro de los puntos que mencionaste fue el de la distracción. Sí, efectivamente despasa a todos, pero aquello es bueno porque te da un indicador. Si al principio todo era así como muy fluido, como un lecho de rosas y todo eso, ahora ya no. Dios se está apartando. Dios está yendo. Te está quitando todo aquello que al inicio tenías en exceso para que la relación sea más genuina, para que tú ya no solamente tengas todo a tu alcance, sino que quieras tenerlo, para que tu voluntad sea más firme, se forje para encontrar a Dios. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hermano, Aclaración. buenas noches con todas las hermanas. La verdad, una pregunta. La verdad me quedó así, creo que a mí sí en personal me pasa. Usted mencionó acerca de orar y a donde hay sequedad y ausencia. Eh, la verdad es que sí creo que eso, cuando uno empieza a orar, hay mucha sequedad y ausencia porque a veces usted quiere estar como que con Jesús y algo le distrae, algo le viene a la mente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se podría orar para que no haya esa sequedad y la ausencia y también cómo, o sea, dirigirme a Jesús más íntimamente? Ok. Respecto a la última pregunta, no es que haya sido un manual específico, porque la relación íntima depende de uno mismo. Ahora, Sí. ¿cómo relacionarte con Dios aunque tengas todas estas distracciones, todos estos altibajos? Pues como dije al inicio, está en esa determinación.
en determinarse, plantearse el objetivo y no dejarlo hasta alcanzarlo. Diría el apóstol Pablo en una de sus cartas, oren sin cesar. Recuerdo que hace muchos años un hermano me decía, si hoy te quieres ir de la comunidad, no te vayas hoy, vete mañana. Es decir, después de haberlo pensado, después de que toda esa confusión haya pasado, ahí te puedes ir. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? Porque obviamente después de que toda esa confusión pasó, uno piensa con claridad. Y entonces ya no se va. Estoy aquí. Sí. Después de haber discernido todo aquello, cuando uno puede pensar con claridad, cuando el entendimiento funciona, entonces puede relacionarse más con Dios. Cuando tú, por ejemplo, un día sentiste distracción, sequedad, ora sin cesar. Sigue orando aunque lo estés haciendo mecánicamente. Y luego te vas a dar cuenta de que Dios mismo es el que te interpela. Te vas a dar cuenta de que ya no oras mecánicamente, sino que Dios está respondiendo. De que te has determinado, has forjado tu voluntad para seguirlo. Aunque no lo puedas ver, aunque Él no te ve la cara. Así, y respecto a la segunda pregunta, no hay un manual, o sea, no hay una fórmula básica para poder orar, solamente hazlo. Solamente habla con Él, dile todo lo que quieras, todo lo que necesites. Incluso había una vez un hermano que le decía directamente a Dios, tú no me respondes, yo no te escucho, y siempre le decía. Pero luego, después de discutir todo esto, Dios empezaba a responder. Él mismo encontraba la respuesta. Dios mismo le iba interpelando, porque había forjado su voluntad para no dejarlo, aunque éste no le diera la cara. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. De nada. Buenas noches, Antoñito. Realmente me he quedado muy gratamente sorprendida de tu crecimiento. Tú sabes desde cuándo nos conocemos. Y me encanta que hayas topado la parte de la oración desde San Juan de la Cruz, porque un poco le podemos relacionar con pues las moradas, ¿no?, de Teresa, y San Juan un poco nos pone como en 3 campos nada más, ¿no? Los principiantes, la noche pasiva y la noche del espíritu, ¿no? Entonces, claro, al principio a los principiantes como que nos mima, ¿no? Nos mima mucho, nos da muchos, como dice ahí, la leche, ¿no? La leche es deliciosa, lo dulce, ¿no? Pero poco a poco nos va exigiendo más, ¿no? Y entramos en esas exigencias y por eso se nos hace también un poco más duro, ¿ya? Cuando empezamos el camino y la decisión de seguirle, ¿no? Y por eso tememos y nos retrocedemos, queremos otra vez que nos esté mimando, que nos esté dando todos los gustitos, ¿no? Y claro, la última etapa todavía no he llegado realmente porque es más exigente, ¿no? Hay momentos en que dices, no, hasta ahí nomás, espérate un ratito, no estoy preparado, ¿no? Entonces, porque ya es purgar todos, ¿no? Las nadas de San Juan, ¿no? O sea, definitivamente botas todo. Y todo es para Dios, ¿no? Todo es para Dios. Entonces, por eso es que a veces sí, somos un poquito indecisos y nos quedamos en la primera parte, en los gustitos. Pero mientras más vamos avanzando es más hermoso el ver cómo el Señor nos exige, pero al mismo tiempo nos sigue teniendo como sus hijos, ¿no? Y nos sigue dando también sus gustitos, porque nunca nos deja de dar. Entonces, fue una linda charla y no podía dejar de felicitarte realmente, porque en una charla así corta, porque fue corta y lo hiciste todo tan fácil de entenderle al santo que es tan difícil. Entonces, realmente muchísimas gracias y pues,
a seguir adelante. Ya sabes que cuentas siempre con nuestras oraciones. Gracias, Mónica. Sí, efectivamente la conocí hace como 3 años, 2 y medio por ahí. Sí, lo importante en todo este itinerario, como decía en la exposición, esta pedagogía de Dios, es no abandonar, mantenerse en el camino. San Juan de la Cruz, en el verso 5, me parece, de Noche Oscura, ahí menciona: oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amado, amado en el amado transformado. Sí, reconocer toda esta dicha dada por Dios en cada etapa del camino, para no desviarnos de él. Siempre tener ese frente, estar de la mano, mirar siempre al frente, no hacer lados porque, como diría Juan de la Cruz, nos embelezamos en otras cosas y nos podemos pasar ahí la vida. Y a la final no llegamos hasta Dios. Ok. ¿Alguna otra pregunta, aclaración? Son libres de preguntar lo que quieran. Decía un profesor: si ustedes no hablan, pues yo no me callo. Así que hablen. Antonio, yo quería agradecerte infinitamente por esta charla que nos has dado. Estoy muy feliz y orgullosa de ti, de ese conocimiento, de esa forma de llegar, de esa forma de engolosinarnos a nosotros con tus palabras, con tu pedagogía. Te conocemos mucho tiempo también y me quedó unas cosas que quisiera comentar, que es una comunicación directa y pura. Lo que más me llamó la atención es que para llegar a esa llama que consume, tenemos que la leña secarla, luego transformarla en carbón, y esa llama es la que consume, la del fuego vivo, la que está en presencia del Señor. Qué bonito. O sea, nos has dado unas pautas importantes, que es difícil la oración, la es difícil, que tenemos que ser perseverantes y hacer como tú dices, orar siempre, porque el que persevera alcanza. Entonces, ya eso quería agradecerte infinitamente por tu tiempo, por tu presencia, por tu forma de llegar hacia nosotros y darnos a conocer a través de San Juan de la Cruz. Gracias, don Antonio. Sí, efectivamente, ya con tantos agradecimientos, quisiera comentar que, sí, perdonen cualquier cosa que no quedó bien clara, algo que tal vez faltó profundizar, pero bueno, así se va mejorando y creciendo en este camino. Ya, comentando un poco lo que decías, Patti, sí, es necesario este camino de purificación, que es en sí transformar ese leño húmedo mojado en fuego, en la esencia de Dios. Es todo eso, pero eso no se hace sin dolor. Para ello hay que sufrir literalmente, o sea, hay que sentir todo ese abrazamiento de Dios que está purificando todas las impurezas hasta quedar con la esencia de uno, para poderla transformar en sí mismo. Ya. Algo que decía San Juan de la Cruz ante todo esto es que cuando te veas más tentado, sépate más amado. Es decir, cuando Dios se está alejando, sépate que te está conduciendo. Es decir, que vas avanzando. Ya, diría Teresa, ya no estás en las primeras moradas, sino que estás en las segundas. Y de esas a las terceras, y así hasta la séptima. Y así vas avanzando. Sí, muy interesante lo que dices, Patti, que sí, resume en sí todo el pensamiento de Juan de la Cruz: transformar el leño húmedo a fuego vivo. Ese es. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra queja? Todo ha estado muy bonito, Antoñito, y creo que nos has dejado también pensando en muchas cosas sobre el tema de la oración. Si es que podemos un poquito recordar en todo este camino de formación de esta escuelita,
pues el tema de la oración ha sido un tema muy fundamental, muy importante, porque es un pilar importante también de los carmelitas, ¿no es cierto? El tema de la oración. Y lo hemos tratado mucho, mucho, mucho sobre Santa Teresa. Creo que esta es la primera ocasión que lo hacemos desde San Juan de la Cruz, que ha sido también muy interesante y muy profundo, como dice Mónica. em, Hemos entendido al santo, pero rapidito y en cosas muy, muy puntuales y muy interesantes, ¿no es cierto? Es bonito, hermanos, que vayamos tomando en cuenta algunas cosas que todos los hermanos han ido comentando, que son muy puntuales, ¿no es cierto? La diferencia entre el rezo y orar, ¿no es cierto? El rezar y el orar. También el tema este de la oración, que es un proceso, ¿verdad? Siempre hemos hablado de eso, de un proceso de maduración, de también de exigencia, como dijo también Antoñito, también de sacrificios, ¿verdad? De dolor, también para poder llegar a ese matrimonio espiritual o a ese encuentro personal con quien sabemos nos ama, ¿verdad? Es un camino que lo tenemos que ir trabajando, ir, digamos, un poco fortaleciendo para que nosotros también podamos llegar a esa tercera etapa que habla nuestro Padre San Juan de la Cruz, ¿no es cierto? O también como nos habla Santa Teresa. Es muy bonito. Yo también tenía algunas cosas señaladas, algunas que ya las dijeron, y quería también recalcar un poco el tema de la confianza que debemos tener también, ¿no es cierto? A veces es difícil confiar, es muy difícil confiar y vemos que el camino es la confianza, o sea, que el camino es esa confianza, ¿no es cierto? La perseverancia, no abandonar. Si tropezamos, pues debemos continuar, como dice Antoñito, o sea, debemos siempre estar fijos en la meta, en el objetivo que tenemos. Siempre vamos a tener altos, bajos. En este tema de la oración ha sido, creo que, digo yo personalmente, es un tema bastante complejo, bastante difícil. Yo voy ya algunos años y veo como que he estancado, que no he podido como progresar en mis momentos de oración, de silencio, o sea, me he quedado en un determinado tiempo y ha sido bastante difícil continuar, pero ahora con lo que tú has dicho de la meta, de trazarnos ese objetivo y todo, creo que esa es una de las claves también, la perseverancia, ¿verdad? La confianza, el lograr el objetivo que nos hemos propuesto y mucho más nosotros como carmelitas seglares, ¿verdad? Sabiendo y teniendo la certeza que la oración es lo que a nosotros nos caracteriza, nos sostiene, obra en cada uno de nosotros, obra en nuestra comunidad, obra en nuestro carisma, en nuestra espiritualidad. O sea, sí, nosotros tenemos que ser esa fuente de oración en todo momento, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir trabajando en esto. Y una cosa que a mí me llamó mucho, mucho la atención es esto de la angustia y el miedo. La diferencia que existe entre la angustia y el miedo, me he quedado impresionada. Saber que el miedo, claro, yo me pongo a pensar, claro, el miedo, yo tengo miedo a algo, pero la angustia, de verdad, a veces la angustia es de las nadas, o sea, uno se angustia es de la nada, porque no hay nada concreto, pero uno está angustiado y eso realmente me ha llegado y me ha enriquecido con esa diferencia para también saber en determinados momentos diferenciar bien cuándo tengo miedo y cuándo tengo angustia. Sí, ha sido muy bonito esta parte aclarar y yo te agradezco, Antoñito, de verdad este tema. Y animarles también, hermanos, a que sigamos trabajando. Esto es en el día a día. O sea, siempre las metas, los sueños se construyen en el día a día, con altos, con bajos, pero se va construyendo, se va tejiendo y el final va a ser exitoso, o sea, vamos a conseguir la meta que tanto queremos. Y como les digo, pues los carmelitas estamos, digamos, comprometidos
en llegar a ese matrimonio espiritual, a ese face to face con el Señor, con quien tanto nos ama y yo creo que ya algunos tal vez ya lo lograron, otros vamos en el camino, como decía Amanda, otros están iniciando, pero este es el camino, Carmelita, que tenemos que todos nosotros seguir y perseverar, que es lo más importante. Y el método, como diría Juan de la Cruz. Pero les hago este pequeñísimo resumen para que lo tengan presente, que es el método del orante. En Teresa de Jesús, en Teresita, en Juan de la Cruz. En Juan de la Cruz, el método es saberse amado, saberse que Dios está presente. En Teresa de Jesús, el método es determinada determinación, determinarse. En Teresita, en cambio, como dijiste Lorena, es la confianza. Esos 3 puntos. Ese es el método. Si algún día les preguntan cuál es el método para orar en San Juan de la Cruz, es saberse amado. Así de simple. O como le decía a Mónica, el resumen para este camino del orante en Juan de la Cruz es transformar el leño húmedo en llama de amor vivo. Todo eso. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Vean, ya, ahora sí ya nos hizo más en pastillita, ya solo para tragar, ya. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Antoñito. Bueno, hermanos, Lorena, perdón que interrumpa. sí. Quería decir que ver a Antonio, un joven carmelita, formándose de esa manera, con conocimientos tan sólidos y sobre todo con esa experiencia que se nota, que lo habla desde su propia experiencia, nos compromete, ¿no es cierto? Nos compromete mucho a nosotros los del Carmelo, que ya llevamos algunos añitos, a continuar en este camino de oración, a seguir siendo verdaderos carmelitas. Muchas gracias, Anita. Como les decía, Antoñito está en su etapa de postulantado y también nosotros, esta etapa de formación, la etapa 2, es también del postulantado. Y cuando yo hablé con Manuelito, le decía, esta es una gran oportunidad para formarnos entre postulantes. Entonces, sí, es maravilloso tenerte, Antoñito. No tienes idea, yo la verdad, la alegría y el agradecimiento que tengo, porque primero, porque tú, bueno, primero estabas un poco como que confundido de lo que te había pedido, pero menos mal lo pudimos aclarar en estos días que nos vimos. Y gracias, gracias de verdad, porque le propuse a Antoñito por sugerencia del padre Manuelito. Y claro, Antoñito dijo, bueno, sí, claro. Y aquí está el Antoñito. Vean cómo ha madurado, cómo ha crecido, ya en vísperas de también ya de ir a hacer su noviciado. Y de todo corazón, pues Antoñito cuenta con nuestras oraciones por ti y por todos los hermanos que están en el proceso. Y siempre, 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 Antoñito, sostente del Señor para que tu vocación cada día se vaya fortaleciendo más y más y más, así como también en nosotros nuestra vocación como carmelitas seglares y también que Dios nos siga fortaleciendo y nos dé esa sabiduría, que nos sostenga, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir este camino también, que no es fácil, pero aquí le vamos dando a la lucha. Todos juntos. Sí, Aquí tengo gracias, algunos. Lorena. Solo comento esto pequeñito para lo que dijo Ana. Sí, es justamente esa presencia del otro que me interpela y que no me deja quieto. O sea, me Ujú. transforma. En el otro encuentro vamos a ver un poco de esto. eh, ¿Quién es el otro? ¿Y quién es el otro para mí? ¿Y cómo me transforma? ¿Cómo no me deja en el estado inicial en el que estaba, sino que se ha actualizado? Lo veremos en el acompañamiento espiritual, que es la segunda parte de este taller. Muy bien. Quería leer unos mensajes que pusieron en el chat. Buenas noches, Sandra nos dice, buenas noches, muchas felicidades, Antonio, muy interesante, claro y sencillo. Sigue así, continúa avivando el fuego hasta la última meta. Berta Vázquez, buenas noches, muchas gracias. Hermoso y difícil tema desde Bolivia. Y Maggie
Desde Riobamba, muchas gracias, Antonio. Nos has dejado con la boca abierta y nos vamos a poner un objetivo, una meta para ser fuente de oración en todo momento. Me siento muy engolosinada. Gracias, Dios, que te siga dando mucha sabiduría. Qué bonito, Gracias, Dios qué les bonito, pague. qué bonito. Les cuento tras cámaras, cuando Lorena me dijo que hiciera este taller, yo tenía formulado otro muy distinto a este, que era más como para discutir presencialmente, Claro, pero ha sido es que él de forma... creía que solo nos iba a dar a nuestra comunidad, o sea, al Carmelo Seglar de la parroquia del Carmelo, a nosotros, a Virgen del Carmen y San Juan de la Cruz. Pero eso les digo, menos mal que conversamos y le aclaré. Y claro, primero me hizo una cara y después le digo, pero Antoñito, tú lo vas a poder hacer. Y pensó así, dijo, sí, claro que sí. Y al otro día que nos vimos me dijo, hasta las 3 de la mañana me quedé organizando las diapositivas. Así que bueno, muchísimas gracias, Antoñito. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Espero que esto que nos ha dejado ahora, este fuego encendido que nos ha dejado el Antoñito, pues el próximo miércoles podamos continuar y terminar este taller tan bonito que nos ha iluminado, nos ha abierto más las expectativas, los caminos. Entonces, creo que hay que aprovechar. Y siempre voy a volver a insistir que sigamos invitando a nuestros hermanos de las comunidades para que no se pierdan estos encuentros que son tan nutritivos, ¿verdad? Para nosotros. Si bien es cierto, esto se graba y después se comparte, pero no es lo mismo. A veces ya nos descuidamos, ya no escuchamos, ya no vemos o cuando estamos viendo en repetición, no prestamos mucha atención como lo hacemos así en el momento. Así que sigan invitando, hermanos, a que aprovechemos esta formación. Yo digo, hay que aprovechar porque estas oportunidades realmente no se presentan como con mucha frecuencia y y hay que aprovechar la sabiduría que tienen nuestros hermanos que nos acompañan, ¿no es cierto? Porque nos han acompañado padres, nos han acompañado monjitas, nos han acompañado laicos, seglares y ahora también los formandos, que también es una oportunidad también para ellos, para darnos a conocer también